Habrá una manifestación, un descifrar, no como una proyección de luz fuera de la oscuridad, sino como una verdadera descarga o rayo de luz desde la misma luz. Porque si una consciencia supramental evolucionada retiene o no da a conocer parte de su contenido, lo hace no como un paso o acción de la ignorancia, sino como un movimiento deliberado del conocimiento sin tiempo dentro del proceso de manifestación del tiempo. El regocijo de una diversidad íntima del uno que se revela a sí misma, la unión multitudinaria y la interacción feliz en y con el uno, dará un sentido completo y perfecto de la vida gnóstica. Como la mente busca por la luz, o lo que es lo mismo, por el descubrimiento y la maestría del conocimiento, así la vida busca por el desarrollo y la maestría en su propia fuerza. Su búsqueda es por el crecimiento, el poder, la conquista, la posesión, la satisfacción, la creación, la felicidad, el amor y la belleza. El júbilo de su existencia es una constante expresión de sí misma, el desarrollo, la diversidad de manifestaciones de acción, la creación, el disfrute o placer, una abundante y fuerte intensidad de ella misma y su poder. La evolución gnóstica levantará eso a su más alta y completa expresión, pero no actuará por el poder, la satisfacción, el placer de lo mental y el ego vital, por su posesión estrecha de ella misma y la presa de su ambición desmesurada en otros y otras cosas, o por su grandiosa afirmación de sí misma y su magnífica encarnación. Porque de esa manera la perfección y la plenitud espiritual no pueden llegar. La vida gnóstica existirá y actuará por lo divino en ella misma y en el mundo, por lo divino en todo, el acrecentamiento de las posesiones del ser individual y el mundo por la presencia divina, la luz, el poder, el amor, la delicia y la belleza. Será el sentido de la vida del ser gnóstico. La satisfacción individual estará en el aumento de la satisfacción perfecta de esa manifestación en crecimiento. Su poder será la instrumentación del poder de la supernaturaleza por traer y extender esa mejor vida y naturaleza, cualquiera que sea la conquista y aventura que se presente, será por eso solamente, y no por el reinado de ningún ego individual o colectivo. El amor será para él el contacto, el encuentro, la unión de él mismo con él, el espíritu con el espíritu, la unificación del ser, un poder, un júbilo, un acercamiento e intimidad de alma con alma, del uno con el gran uno, un júbilo de identidad y las consecuencias de esa identidad diversa. Es el regocijo de la íntima diversidad del uno revelándose a sí mismo, la unión multitudinaria del uno y una feliz interacción de la identidad. Eso será para él el sentido completo de la revelación de la vida. La creación estética o dinámica, la creación mental, la creación de la vida, la creación material tendrán para él el mismo sentido. Será la creación de las normas significantes de la fuerza eterna, la luz, la belleza y la realidad. La belleza y la verdad espiritual de sus formas y cuerpos, la belleza, el yo y la esencia sin forma. Como consecuencia del cambio total
y el reverso de consciencia, estableciendo una nueva relación del espíritu con la mente y la vida con la materia, y un nuevo significado y perfección en la relación, habrá un reverso, un nuevo significado perfeccionado de las relaciones entre el espíritu y el cuerpo que habita. La materia se revelará ella misma como un instrumento de la manifestación del espíritu, una aceptación libre y soberana de la naturaleza material a la vida será entonces posible. Esta nueva relación del espíritu y el cuerpo asume y hace posible una aceptación libre de la completa naturaleza material en lugar de una negación, un repudio o un rechazo de toda identificación o aceptación de ella, por lo que esa primera necesidad de la consciencia espiritual para su liberación deja de ser imprescindible. El cesar de estar identificado con el cuerpo, el separarse uno mismo del cuerpo consciente, es un paso reconocido y necesario hacia la liberación espiritual o hacia la perfección espiritual y el dominio sobre la naturaleza. Pero por esta rendición, una vez efectuada, el descenso de la luz y la fuerza espiritual pueden también invadir y apoderarse del cuerpo, dándole paso a una nueva aceptación libre y soberana de la naturaleza material. Eso es posible solamente si hay una comunión del espíritu con la materia, un control, una reversión del balance presente de interacción al que permite la naturaleza física velar el espíritu y afirmar su propio dominio. En la luz de un más amplio conocimiento, la materia también puede ser vista como Brahman, una energía propia creada por Brahman, una forma y sustancia de Brahman. Conociendo la consciencia secreta en la sustancia material, seguros en este gran conocimiento, la luz y el poder gnósticos pueden unirse ellos mismos con la materia, de manera que parezcan y la acepten como un instrumento de su manifestación espiritual. Una cierta reverencia, inclusive por la materia, y una actitud sacramental en todo lo que tenga que ver con ella es posible. El ser gnóstico, usando la materia, pero usándola sin ningún apego o deseo material o vital, sentirá que él está usando el espíritu en esta forma de él mismo y con su consentimiento y sanción para su propio propósito. Habrá en él un cierto respeto por las cosas físicas, un conocimiento de la consciencia oculta en ellas, de su muda voluntad de utilidad y servicio, una adoración de lo divino, el Brahman en lo que él está usando, el cuidado por el uso perfecto y sin tacha de su materia divina, por un verdadero ritmo, una armonía ordenada, una belleza en la vida de la materia y en su utilización. El cuerpo llegará a ser un instrumento fehaciente y capaz, respondiendo perfectamente al espíritu, porque la ley del cuerpo se levanta del subconsciente o inconsciente, pero en ser gnóstico llegará a ser consciente y sujeta al control supramental, penetrada con su luz y acción, la base de la consciencia con su oscuridad y ambigüedad. Su obstrucción o respuestas tardías tendrá que ser transformada en una superconsciencia inferior de sostenimiento por el surgimiento de lo supramental. Ya inclusive en los seres de mente superior, intuitiva y de mente suprema, el cuerpo tendrá que llegar a ser suficientemente consciente para responder a la influencia de la idea y de la fuerza voluntad, de manera que la acción de la mente en las partes físicas que son rudimentarias, caóticas y mayormente involuntarias en nosotros, tendrá que desarrollar una potencia considerable. Pero en el ser supramental es la conciencia con la idea real en ella lo que gobernará todo. Esta idea real es una percepción verdad que se efectúa en sí misma,
porque ella es la idea y la voluntad del espíritu en acción directa, y origina un movimiento de la sustancia del ser que debe, inevitablemente, efectuar en ella misma en el estado y la acción de ser. Es este realismo espiritual irresistible y dinámico de la verdad consciencia el más alto grado o nivel de ella misma, que habrá aquí de crecer consciente y competentemente en el ser gnóstico evolucionado. Él no actuará como ahora, velado en aparente inconsciencia y limitado por la ley del mecanismo, sino como la realidad soberana en una acción efectuada por ella misma. Será esto lo que dirija la existencia, con un completo conocimiento y poder, e incluido en esta regla el funcionamiento y la acción del cuerpo. El cuerpo será convertido por el poder de la conciencia espiritual en un instrumento perfecto del espíritu. La salud, la fortaleza, la duración o longevidad, la felicidad y comodidad del cuerpo y la liberación del sufrimiento son partes de la perfección física que la evolución gnóstica trae consigo. Como resultado de esta nueva relación entre el espíritu y el cuerpo, la evolución gnóstica efectuará la espiritualización, perfección y el desarrollo pleno del ser físico. Hará por el cuerpo lo mismo que por la mente y la vida. Aparte de la oscuridad, las debilidades, las flaquezas y las limitaciones que con este cambio se superarán, la conciencia cuerpo es un sirviente paciente de la vida individual y puede ser un instrumento potente por su gran reserva de posibilidades, ya que pide poco para sí. Su antojo es por más tiempo de duración o longevidad, salud, fortaleza, perfección física, felicidad para el cuerpo, liberación del sufrimiento y tranquilidad. Estas demandas no son ellas mismas inaceptables, malas o ilegítimas, porque ellas son útiles a la materia para la perfección de la forma y la sustancia, el poder y la delicia, que deberían ser el flujo natural y la manifestación expresiva del espíritu. Cuando la fuerza gnóstica puede actuar en el cuerpo, estas cosas pueden ser establecidas, porque sus opuestos vienen de la presión de las fuerzas externas sobre la mente física, sobre los nervios y sobre la vida material, sobre el organismo del cuerpo, de una ignorancia que no sabe cómo enfrentar estas fuerzas o no es capaz de afrontar o encararlas correctamente o con poder, y de alguna oscuridad que penetra la sustancia de la consciencia física y distorsiona sus respuestas, reaccionando en ella en una forma equivocada. Es la fuerza consciencia incompleta y débil al manifestarse en el ser mental, vital y físico, y su incapacidad para recibir o rehusar a voluntad o recibir para asimilar o armonizar los contactos que la energía universal le emite a él, lo que causa el dolor y el sufrimiento. En el reino material, la naturaleza comienza con una insensibilidad completa y es una verdad notable que una insensibilidad comparativa o una deficiente sensibilidad, o más frecuentemente una gran dureza y resistencia para el sufrimiento, se encuentra en el principio de la vida, en el animal y el hombre primitivo o menos desarrollado. A medida que el ser humano evoluciona, él crece en sensibilidad y sufre más sutilmente en la mente, vida y cuerpo, porque el crecimiento de consciencia no es suficientemente ayudado por el crecimiento de la fuerza. El cuerpo llega a ser más sutil, más refinadamente capaz, pero menos eficientemente sólido en su energía externa. El hombre tiene que ser dueño de su voluntad, de su poder mental para estimular, corregir y controlar su ser nervioso, que está precisado a hacer las extenuadas tareas que él demanda de sus instrumentos, acorazándolo así contra el sufrimiento y los desastres. En el ascenso espiritual, este poder de la consciencia y su voluntad
sobre sus instrumentos, el control del espíritu y la mente interna sobre la mentalidad exterior, el ser nervioso y el cuerpo aumenta inmensamente. Una tranquila y amplia igualdad del espíritu a todos los choques y contactos viene y llega a ser un equilibrio habitual. Y esto puede pasar desde la mente a las partes vitales y establecerse allí también una paz inmensa y duradera. Inclusive en el cuerpo, este estado puede formarse a sí mismo y enfrentar los choques de tristeza y dolor y toda clase de sufrimiento. Inclusive un poder de voluntad física insensible puede intervenir o un poder de separación mental de todos los choques y daños puede ser adquirido, lo que nos dice que las reacciones ordinarias y la sumisión débil del cuerpo mismo a los hábitos normales de respuestas de la naturaleza material no son obligatorios o inalterables. Todavía más significante es el poder que viene en el nivel de la mente espiritual o la mente superior para cambiar las vibraciones del dolor en vibraciones de Ananda, inclusive si esto solamente llegara hasta cierto punto. Esto indicaría la posibilidad de un reverso completo de la regla normal de cómo reacciona la conciencia. Eso puede ser asociado también con un poder protector en ella misma que hace regresar los choques que son más difíciles de transmutar o soportar. La evolución gnóstica traerá en cierto nivel un reverso completo y ese poder de protección de sí misma, el cual cumplirá el clamor del cuerpo por la humanidad y serenidad de su ser y por la libertad del sufrimiento y la edificación en él de un poder para la total delicia de la existencia. Una Ananda espiritual puede emerger en el cuerpo e inundar cada una de sus células. Una materialización luminosa de este superior Ananda puede traer una total transformación de las sensibilidades deficientes u hostiles de la naturaleza física. Una calma vasta y una profunda delicia de la existencia gnóstica se levantan juntas en una intensidad creciente, culminando en un éxtasis eterno. En el fenómeno universal es revelado el gozo eterno, Ananda. Una aspiración, una demanda de la delicia total y suprema de la existencia está secretamente en lo intrínseco de nuestro ser. Pero esto es disfrazado, desfigurado, enmascarado por la separación de nuestras partes de la naturaleza y sus diferentes urgencias, y oscurecido por su incapacidad para concebir o asir cualquier cosa que no sea un placer superficial. En la conciencia corporal, esta demanda toma la forma como la necesidad de la felicidad corporal en nuestras partes de la vida, como un anhelo por la felicidad de la vida, una aguda y vibrante respuesta al regocijo, el arrobamiento y éxtasis de muchas clases, y en todos una sorpresa y satisfacción. En la mente eso toma forma de una real recepción de todas las formas de la delicia mental. En un nivel superior llega a ser aparente en la llamada espiritual por la paz y el éxtasis divinos. El rumbo es encontrado en la verdad del ser, porque Ananda es la misma esencia de Brahman, es la naturaleza suprema de la realidad omnipresente. La supermente en sus diferentes grados de descenso de su manifestación emerge de Ananda y en su ascenso evolutivo se fusiona con Ananda. No es realmente una fusión en el sentido de ser extinguida o abolida, sino es inherente a ella, indistintamente de su conciencia propia y la fuerza efectiva del deleite y bienaventuranza del ser. En el descenso evolutivo como en el retorno evolutivo, la supermente es ayudada por la delicia de la existencia original
llevándole esa delicia en todas sus actividades como la esencia de su sustancia. Porque la consciencia, podemos decir, es su poder original, madre-padre en el espíritu, pero Ananda es la matriz espiritual desde la cual ella se manifiesta y la fuente de mantenimiento en donde ella lleva el alma de regreso al estado del espíritu. Una manifestación supramental en su ascenso tendría su siguiente secuencia y culminación de sus resultados propios, una manifestación de la bienaventuranza de Brahman. La evolución del ser en el gnóstico sería seguida por una evolución del ser en lo bienaventurado. Una reencarnación de la existencia gnóstica tendría como consecuencia una encarnación de la existencia beatífica. En la liberación del alma de la ignorancia, la primera base es la paz, la calma, el silencio y la quietud de lo eterno e infinito. Pero un poder consumado y un desarrollo más grande de la ascensión espiritual transforma esta paz de liberación en la bienaventuranza de una experiencia perfecta y la realización de la beatitud eterna, la bienaventuranza de lo eterno e infinito. La paz y el éxtasis dejan de ser diferentes y llegan a ser uno. La supermente, reconciliando y fusionando tanto las diferencias como las contradicciones, trae a flote esta unidad. Una amplia calma y una profunda delicia de la existencia se encuentran entre los primeros pasos de la realización propia. Pero esta calma y esta delicia se alzan juntas en un estado, en una intensidad creciente y culminan en el éxtasis eterno, la dicha que es el infinito. En cualquier nivel de la conciencia gnóstica, en lo más profundo del ser, estaría siempre en cierto grado esta conciencia fundamental y espiritual de la delicia de la existencia, pero también todos los movimientos de la naturaleza serían penetrados por ella, y todas las acciones y reacciones de la vida y el cuerpo. Nada podría escaparse a la ley de Ananda. Inclusive, antes del cambio gnóstico, podría haber un principio de éxtasis fundamental del ser, traducido en una calma de una intensa delicia de percepción y visión espiritual y conocimiento. En el corazón, en un amplio o profundo o pasional delicia de la unión universal, del amor, la simpatía, la felicidad de los seres y la felicidad de las cosas. En la voluntad y en las partes vitales, esto es sentido como una energía de delicia de una vida poder divina en acción o de una beatitud de los sentidos percibiendo y encontrando el uno en todas partes, percibiendo como su estética normal de las cosas una belleza universal y una armonía secreta de la creación de la cual nuestra mente puede captar solamente vislumbres imperfectos o un raro sentido supernormal. En el cuerpo de Ananda se revela a sí misma como un éxtasis vertiendo en ella misma, desde las alturas del espíritu, la paz y la bienaventuranza de una pura y espiritualizada existencia física. Una belleza universal y una gloria del ser comienza a manifestarse. Todos los objetos revelan sus cualidades escondidas, vibraciones, poderes, significados armónicos ocultos para la mente normal y los sentidos físicos. En el universo fenoménico se revela el eterno Ananda. Dos preguntas son consideradas para su investigación, ya que son importantes para la concepción humana de la vida. 1. ¿Cuál es el lugar de la personalidad en el ser gnóstico? Ordinariamente, en el sentido común, el ego separatista es nuestro yo mismo, y si el ego tiene que desaparecer en una conciencia trascendental o universal, la vida personal y la acción debe cesar.
Para el individuo que desaparece, solamente puede haber una conciencia impersonal, un yo cósmico. Pero si el individuo es completamente extinguido, ninguna pregunta de personalidad o responsabilidad o perfección ética puede suscitarse. De acuerdo con otra forma de pensar, la persona espiritual permanece, pero liberada, purificada, perfeccionada en la naturaleza y en una existencia celestial. Pero aquí estamos en la tierra, y sin embargo se supone que la personalidad del ego es extinguida y reemplazada por un individuo espiritual, espiritualizado, quien es el centro y el poder del ser trascendente. Y puede ser deducido que este individuo gnóstico o supramental es un yo sin personalidad, un purusa impersonal. Podrían haber muchos individuos gnósticos, pero no podría haber personalidad. Todo sería lo mismo en ser y naturaleza. En la personalidad y la impersonalidad de la conciencia gnóstica no hay principios opuestos. Ellos son aspectos inseparables de la única y misma realidad. Esta realidad no es el ego sin el ser, el cual es impersonal y universal en su composición natural, pero hace de eso una personalidad expresiva, la cual es su forma de ser en los cambios de la naturaleza. Lo divino, lo eterno, se expresa en él como la existencia, la consciencia, la bienaventuranza, la sabiduría, el amor, la belleza, y nosotros podemos pensar de él como esos poderes universales e impersonales de él mismo, considerándolos como la naturaleza de lo divino y lo eterno. Nosotros podemos decir que Dios es amor, que Dios es sabiduría, que Dios es verdad o justicia, pero Él no es un estado impersonal o un estado de cualidades abstractas. Él es el ser absoluto, universal e individual. Si lo miramos desde esta base, veremos claramente que no hay ninguna oposición, ninguna incompatibilidad, ninguna imposibilidad de una coexistencia o existencia de lo impersonal y la persona. Ellos son el uno para el otro, viven el uno en el otro, se mezclan el uno con el otro, y sin embargo, de cierta forma, pueden aparecer como lados opuestos o como contrapunto y reverso de la misma realidad. El ser gnóstico es divino en su naturaleza y, por lo tanto, repite en él mismo este natural misterio de la existencia. ¿Cuál será la naturaleza de la persona gnóstica? La personalidad ordinaria y restringida puede ser entendida por una descripción de las características impresas en su vida, pensamiento y acción, la constitución superficial de su expresión. Pero tal descripción sería lastimosa e inadecuada para expresar la persona cuando su poder interior manifiesta más ampliamente y expresa su fuerza violenta, demoníaca, escondida en la composición superficial y en la vida. Nosotros no sentimos una presencia de una luz de conciencia, una potencia, un mar de energía, y podemos distinguir y describir sus libres olas de acción y sus propiedades y poderes, pero no podemos señalarlas, y así todo hay una impresión de personalidad, la presencia de un ser poderoso, un alguien reconocible, fuerte, grande o bello, una persona, no una criatura limitada de la naturaleza, sino un yo o alma, un purusa. El individuo gnóstico sería esa persona interior revelada, ocupando ambas, las profundidades y la superficie, en una conciencia unificada. Él no sería una personalidad superficial parcialmente expresada de un ser inmenso secreto. Él no sería la ola, sino el océano. Él sería la purusha, la existencia de la conciencia interior revelándose a sí misma,
y no tuviese la necesidad de una máscara tallada o una persona para expresarse. Esta, entonces, sería la naturaleza de la persona gnóstica, un ser infinito y universal revelando, o para nuestra ignorancia mental surgiendo, su yo eterno a través del poder expresivo y la forma significativa de un individuo y una manifestación temporal propia. Pero la manifestación natural del individuo, ya sea fuerte y diferente en su croquis, o multitudinaria, inmutable y todavía armónica, estaría allí, como un indicio del ser, no como el ser completo. Eso sería sentido en lo profundo, reconocible, pero indefinible, el infinito. La consciencia de la persona gnóstica también sería una consciencia infinita, creando formas de expresión propia, pero siempre consciente de su infinitud sin límites y su universalidad, y conduciendo el poder y el sentido de su infinitud y universalidad, inclusive en lo limitado de su expresión, por la cual, por otra parte, no sería limitada en el próximo movimiento de la revelación propia más adelante. Pero esto todavía no sería un flujo irregular e irreconocible, sino un proceso de la revelación propia haciendo visible la verdad inherente de los poderes de su existencia, de acuerdo con la ley natural de la armonía para toda la manifestación del infinito. 2. Si hay una personalidad gnóstica y si en alguna forma es responsable por sus actos, ¿cuál es el lugar del elemento ético en la naturaleza gnóstica y cuál es su perfección y su realización o desempeño? La ley, las normas, tienen que ser impuestas en nosotros ahora porque hay en nuestro ser natural una fuerza opuesta de separación, una posibilidad de antagonismo, una fuerza de discordia, voluntad enfermiza y porfia. Toda la ética es una invención del bien en la naturaleza, la cual ha sido profundamente afectada con la maldad de los poderes de la oscuridad nacidos de la ignorancia, así como ha sido expresado en la antigua leyenda de los Vedas. Pero donde todo es propiamente determinado por la verdad de la conciencia y la verdad del ser, no puede haber normas, ni luchas para observarlas, ni virtudes, ni méritos, ni pecados, ni deméritos en la naturaleza. El poder del amor, la verdad y la corrupta voluntad están allí, no como la ley construida mentalmente, sino como la misma sustancia y constitución de la naturaleza. Y por la integración del ser es necesariamente también la misma sustancia y constitución de la naturaleza de la acción. Para crecer en la naturaleza de nuestro verdadero ser, una naturaleza de verdad espiritual y unidad, la liberación es lograda por una evolución del ser espiritual. La evolución gnóstica nos da el completo dinamismo de eso que regresa a nosotros, una vez que se ha hecho todas las normas de virtudes o dharma desaparecen. Está la ley del orden propio de la libertad del espíritu, que no puede ser una ley impuesta o construida de conducta o dharma. Todo llega a ser el flujo mismo de la naturaleza espiritual, el swadharma o swabhava. La vida gnóstica reconciliará la libertad y el orden. Habrá un completo acuerdo entre la libertad de expresión del individuo y su obediencia a la ley inherente de la verdad suprema y universal de las cosas. Un ser con una existencia separada podría ser extraño y desigual con otros seres separados, en la variación del todo universal en el cual ellos coexisten, en un estado de contradicción con la suprema verdad que ha dado su propia expresión al universo. Esto es lo que pasa al individuo en la ignorancia,
porque su punto de vista de conciencia es la de una individualidad separada. Puede haber conflictos similares, discordias, disparidad entre verdades, energías, cualidades, poderes, modos de ser que actúan como fuerzas separadas en el individuo y en el universo. Un mundo lleno de conflicto, un conflicto en nosotros mismos, un conflicto en el individuo con el mundo, alrededor de él. Son las cosas normales e inevitables de la conciencia separatista de la ignorancia y de nuestra existencia inarmónica. Pero esto no puede pasar en la conciencia gnóstica porque allí cada uno encuentra su yo completo y todos encuentran su propia verdad y la armonía de sus diferentes acciones en eso que los excede y de lo cual ellos son la expresión. En la vida gnóstica, por lo tanto, hay un completo acuerdo entre la libre expresión del ser y su obediencia automática a la ley inherente de la verdad suprema y universal de las cosas. Estas son para él lados interconectados de una misma verdad. Es su propia suprema verdad del ser la que trabaja ella misma en el todo de la verdad unidad de él mismo en una supernaturaleza. Los dos principios de libertad y orden que en la mente y la vida están constantemente representados ellos mismos como contrarios o incompatibles, aunque ellos no tienen necesidad de ser eso si la libertad es custodiada por el conocimiento y el orden basados en la verdad del ser, son en la consciencia de la supermente nativos uno del otro e inclusive fundamentalmente uno. Esto es porque ambos son aspectos inseparables de la verdad interna espiritual y por lo tanto sus determinaciones son una. Ellas son inherentes una de la otra, porque ellas se levantan de una identidad y por lo tanto en la acción coinciden en una identidad natural. El ser gnóstico no siente, bajo ningún concepto, su libertad infringida por la orden imperativa de sus pensamientos y acciones, porque esa orden es intrínseca y espontánea. Él siente ambas, su libertad y la orden de su libertad, ser una verdad de su ser. Su libertad de conocimiento no es una libertad para seguir lo falso o el error, porque él no necesita, como la mente, pasar a través de la posibilidad del error para saber. Por el contrario, tal desviación sería una partida de su plenitud gnóstica, sería una disminución de su propia verdad de traspaso y un perjuicio a su ser, porque su libertad es una libertad de luz, no de oscuridad. Su libertad de acción no es una licencia para actuar con una voluntad errónea o con los impulsos de la ignorancia, porque eso también sería un traspaso de su ser, una restricción y disminución de él y no una liberación. Las ansias de realización de lo falso o erróneo no serían sentidas por él como un paso hacia la libertad, sino como una violencia hecha a la libertad del espíritu, una invasión e imposición, una intrusión sobre su supernaturaleza, una teoría de alguna naturaleza invasora. Igualmente inevitable a la unión de la libertad y el orden sería la ley de la vida colectiva. Sería una libertad del juego diverso del infinito de las almas divinas, un orden de la unidad de consciencia, la cual es la ley del infinito supramental. Nuestra rendición mental a la unidad creada por la razón mental se dirige a través y hacia una norma que es su único significado efectivo. Solamente diferencias insignificantes serían permitidas para operar.
pero la gran riqueza de la diversidad en la expresión propia del uno o la unidad sería la ley de la vida gnóstica. En la consciencia gnóstica, la diferencia no conduciría a la discordia, sino a la adaptación natural y espontánea, un sentido de plenitud complementaria, una ejecución abundante en puntos de vista de las cosas para colectivamente saber, entender, hacer y trabajar en la vida. Todas las normas mentales desaparecerían porque su necesidad cesaría. La ley auténtica de la identidad con el yo divino la reemplazaría. En la verdad de que el conocimiento y la fuerza divina, la suprema naturaleza, actuaría a través del ser gnóstico con su participación completa, está fundada la libertad del ser gnóstico. Es esta unidad la que le da su libertad, la libertad de la ley, incluyendo la ley moral, frecuentemente afirmada por el ser espiritual. Está fundada en esta unidad de su voluntad con la voluntad de lo eterno. Todas las normas mentales desaparecerían porque la total necesidad de ellas cesaría. La ley auténtica superior de identidad con el divino yo y la identidad con todos los seres la reemplazaría. No habría espacio para el egoísmo o el altruismo de uno mismo y de otros, dado que todos son vistos y sentidos como el uno, y solamente lo que la verdad y el bien supremo decidan sería hecho. Habrá en la acción un sentimiento penetrante de un amor universal, una simpatía, una unidad existente por sí misma, no solamente dominando o determinando, sino penetrando, coloreando y moviendo cada acto. No se pondría en oposición a la gran verdad de las cosas, o dictaría una personalidad impulsada a retirarse de la acción verdadera de la voluntad divina. Esta oposición y separación puede pasar en la ignorancia, donde el amor o cualquier otro principio fuerte de la naturaleza puede divorciarse de la sabiduría, como también puede separarse del poder. Pero en la gnosis de la supermente, todos los poderes están íntimamente ligados los unos con los otros y actúan como uno. En la persona gnóstica, la verdad conocimiento guiaría y determinaría, y todas las otras fuerzas del ser concurrirían en la acción. No habría lugar para la desarmonía o el conflicto entre los poderes de la naturaleza.